Buenas tardes a todos. No sé si me oís bien. Aquí son noches ya, porque son las 11 de la noche, pero supongo que por ahí todavía estáis de tarde. Voy a compartir una presentación. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Pues para dar comienzo ya a esta charla, en primer lugar quería agradecer a Nuria por su presentación y por supuesto al Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por haber contado conmigo para esta charla, para este encuentro con todos ustedes. Pasar este rato juntos y contarles con el título de la ponencia Lenguaje claro, inteligencia artificial, la experiencia de Artex. Para estructurar, a ver si puedo pasar, perdón. Para estructurar la conferencia voy a comenzar por señalar el objetivo de la ponencia, que es precisamente compartir la experiencia de Artex, situar el contexto de la investigación para pasar a continuación a contarles más detenidamente el desarrollo de Artex claro para 5 géneros textuales de la administración. Comenzando por el objetivo de la ponencia, decimos que lo que vengo a hacer aquí hoy con todos ustedes es compartir la experiencia de Artex y se preguntarán ¿qué es Artex? Muchos a lo mejor ya lo saben, ya lo conocen, pero para aquellos que no hayan tenido ningún contacto ni sepan lo que es, aunque vamos a profundizar a lo largo de la charla en el sistema Artex, les quiero poner una diapositiva para que tengan muy claro lo que es Artex. Es el primer redactor asistido para el español que ayuda a escribir textos de ámbitos especializados y textos en lenguaje claro. El sistema Artex cuenta con 2 herramientas a las que se accede desde la página principal, que después vamos a ir viendo, pero que anticipo para situarnos. Una de ellas permite estructurar, escribir y revisar géneros textuales en 4 ámbitos especializados, como es la administración pública, la medicina, el turismo y el ámbito académico, y la que se denomina Artex Claro permite adaptar cualquier texto administrativo dirigido a la ciudadanía a las recomendaciones de lenguaje claro para español, las principales recomendaciones. Pues bien, el ámbito que aquí nos interesa y del que vamos a hablar en este rato es el de la administración pública. Como sabemos, la administración en las comunicaciones con los ciudadanos, que lleva a cabo en aplicación de la normativa vigente en cada caso, en todos los ámbitos sectoriales, utiliza una serie de textos prototípicos de este ámbito, es decir, del ámbito de la administración, que tienen unas características lingüísticas concretas. Pues bien, en la última década se están llevando a cabo numerosos estudios para constatar cuál es el grado de comprensión por la ciudadanía tanto de los textos administrativos como del lenguaje jurídico en general. En España, las estadísticas, que no vamos a entrar detalladamente en ellas, simplemente se las comento así de forma general, se han llevado a cabo por ejemplo, por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo General de la Abogacía Española o por consultoras de comunicación, como puede ser Prodigioso Volcán. Pues estas estadísticas ponen de manifiesto o confirman que el lenguaje jurídico es demasiado complicado para entender para un ciudadano medio, podemos decir un ciudadano medio. Y los textos administrativos en general tampoco son claros y en especial cuando van dirigidos a colectivos vulnerables que tienen especiales dificultades de comprensión. Por tanto, partimos del planteamiento que cada vez está más demandado y reclamado desde distintos sectores y ámbitos de que es necesaria una comunicación clara desde la administración con los ciudadanos. Es decir, que la administración en sus relaciones con los ciudadanos debe utilizar un lenguaje comprensible de modo que el mensaje que quiere transmitir no se pierda debido a una comunicación ineficiente por culpa de un lenguaje poco claro. Esto es esencial, lógicamente, para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos como tales ciudadanos en muchos ámbitos y, por tanto, en la medida en que los ciudadanos pueden ejercer mejor sus derechos, supondrá una mejora de los servicios públicos.
Pero además contribuye también a fomentar la transparencia tan demandada en los últimos tiempos en todas las administraciones públicas, la participación ciudadana y, en definitiva, podemos decir que es un signo de buen gobierno, de un buen gobierno democrático. El objetivo de esta comunicación es presentarles el sistema Artex, pero ir un poco más allá, o sea, explicar cuál ha sido el proceso de desarrollo y de implementación de Artex, todo lo que hay detrás, y ver cómo este sistema puede contribuir a que el personal de las administraciones públicas pueda redactar, pueda estructurar, pueda revisar los textos administrativos que va a dirigir a la ciudadanía, de modo que los ciudadanos puedan entender estas comunicaciones, las comunicaciones que reciben de la administración y por tanto puedan actuar en consecuencia, comprendiendo el mensaje que reciben de la administración. En la medida en que Artex es una plataforma tecnológica que está basada en técnicas de procesamiento del lenguaje natural, esto es una rama de la inteligencia artificial, estamos en definitiva ante un ejemplo de uso de la inteligencia artificial para facilitar y mejorar la escritura de textos jurídico-administrativos por parte de la administración y, en definitiva, ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Vamos a situar el contexto de esta investigación. Pues bien, el desarrollo de la herramienta de Artex hay que situarlo en el marco de un proyecto de investigación denominado Tecnologías de la Información y la Comunicación para la e-administración hacia la mejora de la comunicación entre administración y ciudadanía a través del lenguaje claro. Es un proyecto de investigación que se denomina de generación del conocimiento, que fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y se ha desarrollado en la UNED durante los años 2018 a 2022 bajo la dirección de la profesora Iria Dacuña como investigadora principal. En este proyecto se basa en la combinación entre lenguaje y tecnología, es decir, se parte de la idea de que tanto el lenguaje como la tecnología son fundamentales en la actividad profesional del personal de las administraciones públicas. El lenguaje, lógicamente, es fundamental para sus comunicaciones con otros especialistas, para sus comunicaciones con los ciudadanos, pero también la tecnología es un elemento clave, sobre todo en este momento en el que la administración electrónica se está desarrollando. En España podemos decir que es ya una realidad, ¿no? Se han desarrollado las tecnologías de la información y la comunicación para justamente mejorar, agilizar la gestión, mejorar la eficiencia y acercar más a los ciudadanos a la administración. Por tanto, partiendo de esta idea, el objetivo principal del proyecto ha sido desarrollar esta herramienta tecnológica para ayudar al personal a redactar textos dirigidos a la ciudadanía en un lenguaje más claro. Tengo que señalar que lo que voy a contar aquí no es el fruto de una investigación individual, sino que es el resultado de un trabajo en equipo. Y además es un equipo interdisciplinar o multidisciplinar, pues está integrado por expertos de diversos ámbitos. Lógicamente del ámbito de la lingüística, fundamentalmente, pero también del ámbito de la informática y del derecho administrativo. En mi caso, yo soy jurista, como bien ha dicho Nuria, soy profesora de Derecho Administrativo de la UNED, y por tanto mi contribución se ha centrado especialmente en la validación jurídica, es decir, luego lo veremos, ¿no? Pero en garantizar que este corpus lingüístico que se selecciona, ahora veremos, que tenga sentido y que tenga precisión jurídica, es decir, que no se modifique por adaptarlo a las recomendaciones del lenguaje claro, no se modifique su significado. Aquí hay algunos miembros del equipo de investigación, la investigadora principal, Iria Acuña, Maite Taboada, Ángeles Escobar, de la UNED también, Juan Antonio Núñez, de la Autónoma, Gerardo Sierra, de la Universidad Autónoma de México, Sara Pistola, que es una doctoranda con una contratada predoctoral, con un contrato FPI del Ministerio de Ciencia e Innovación, que ha llevado a cabo un trabajo muy intenso. Bueno, son algunos de los miembros del equipo. Pues bien, para desarrollar esta investigación ha sido fundamental establecer una colaboración con una entidad administrativa que nos ayudase precisamente en el proceso de detección de necesidades reales de los empleados públicos y también en el diseño de las herramientas.
Para esto se firmó un protocolo de colaboración en investigación científica en materia de comunicación clara entre la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y el Ayuntamiento de Madrid. Aquí tenemos una foto que refleja el acto de la firma, donde están, por supuesto, la investigadora principal, Irene Acuña, también la vicerrectora de investigación de la UNED, Rosa María Aranda, o la delegada de Coordinación Territorial de Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Silvia Saavedra. ¿Qué nos ha permitido este protocolo? Pues mantener una relación fluida con un equipo de trabajo del Ayuntamiento de Madrid, en especial con la Subdirección General de Calidad y Evaluación, perteneciente a la Dirección General de Transparencia y Calidad, para trabajar de forma constante, intensa y fluida con ellos en el desarrollo de este proyecto. Vamos a ver ahora cuáles son, ya más detenidamente, cuáles son las fases por las que se ha ido pasando este proyecto para llegar al producto final. Podemos hablar de tres fases fundamentales. Una primera destinada al diseño y análisis de encuestas, una segunda en la que se procede a la compilación, selección y análisis del corpus, y una tercera que está dirigida a la transferencia de resultados y a la validación de los mismos. En esta primera fase de diseño y análisis de encuestas, a su vez hay varias etapas que vamos a ir viendo más detenidamente. El diseño de la encuesta, el envío, el análisis y la selección de los 5 géneros textuales. Veamos. En primer lugar, se procede en coordinación con el equipo de trabajo del Ayuntamiento de Madrid a diseñar una encuesta, inicialmente constituida por 6 preguntas, que posteriormente pasó a 9 para hacerla un poquito más completa, cuyo objetivo era detectar los géneros textuales que suponen más dificultades de escritura para los empleados del Ayuntamiento de Madrid y aquellos que se redactan de manera más frecuente. Es decir, es una encuesta para detectar necesidades reales. Para realizar esta encuesta se parte de un estudio previo que realizamos que publicamos Sara Pistola y yo, he puesto ahí la referencia, una clasificación actualizada de los géneros textuales de la Administración Pública Española, en el que, siguiendo una metodología determinada, se elabora una lista, la lista más actualizada, más reciente, de los géneros textuales prototípicos del ámbito de la Administración y se clasifica en función de su emisor y su receptor, en función de si el emisor es la Administración y el receptor la ciudadanía, al contrario, o el emisor y el receptor es la propia Administración. En este caso, lo que nos interesa son aquellos géneros textuales, en concreto una lista de 20 géneros que se seleccionaron, que son redactados por la Administración y dirigidos a la ciudadanía. Partiendo de esta lista, se elabora la encuesta. Y la encuesta, bueno, aquí vamos a ver un poquito las preguntas que se hacían, pues lo que se pretende saber a través de la encuesta es cuáles son, de los 20 géneros que se proponen, cuáles son los géneros que el personal del ayuntamiento considera que la ciudadanía tiene más dificultades para entender. También, con cuáles dificultades te has encontrado. Para esto se parte también de otro estudio elaborado por la profesora D'Acuña y Montané y publicado en el año 2019. ¿Cuáles géneros se escriben con más frecuencia por los empleados públicos? ¿Cuáles les resultan más difíciles de escribir? También se les pregunta si disponen de modelos o de plantillas predefinidos. O la cantidad de texto libre que tienen que escribir, qué géneros tienen más texto libre. También el nivel de claridad y comprensión de los documentos del Ayuntamiento de Madrid que dirige a la ciudadanía. Se les pregunta también si consideraría útil una herramienta de apoyo para este trabajo y, por último, se les pregunta en qué ámbito del ayuntamiento trabaja. Pues bien, la encuesta se envió a todos los empleados, a todo el personal del Ayuntamiento de Madrid por parte de la Subdirección General de Calidad y Evaluación y estuvo activa durante un periodo de 14 días. Una vez transcurrido este plazo, los resultados se enviaron al equipo de investigación del proyecto que he mencionado antes y se constató que respondieron a la encuesta 756 empleados públicos. Los resultados se analizan por parte del equipo tanto de forma cuantitativa como cualitativa. Y quiero destacar aquí algunos de los resultados principales, por ser especialmente relevantes.
Pues bien, un 82,8, es decir, casi un 83% de los empleados cuestionados señala que redacta textos dirigidos a la ciudadanía con frecuencia. De los géneros textuales que se redactan con más frecuencia, entre los que se habían propuesto, el orden son el informe, el requerimiento, la comunicación u oficio, la resolución, la propuesta de resolución, el contrato, el acta, el pliego, la certificación o certificado y la citación. También un 68,78% de los encuestados señala que ha tenido o tiene dificultades para escribir al menos uno de los géneros textuales que dirige a la ciudadanía. Y los 10 géneros que generan más dificultades son, también en orden de mayor a menor, el informe, el contrato, el requerimiento, el pliego, la resolución, el convenio, la notificación, el reglamento, la propuesta y el acta. De las preguntas formuladas queremos hacer especial hincapié en la planteada en octavo lugar, que decía: ¿consideras que una herramienta tecnológica de apoyo basada en lenguaje claro podría ayudar al desarrollo del trabajo, de tu trabajo en el ayuntamiento, en la redacción de textos? En esta pregunta, un 87,57% de los encuestados respondió positivamente, que sí. Por tanto, esta encuesta, en concreto esta pregunta, la encuesta en general, pero esta pregunta nos da la justificación para desarrollar este producto final del trabajo que va a ser Artex Claro. El siguiente paso del proceso es la selección de 5 géneros textuales redactados por la Administración y dirigidos a la ciudadanía que resulten relevantes en el ámbito de la Administración, tanto en el contexto profesional como en el académico. Para esto se combinan los resultados de la encuesta que acabamos de mencionar, la realizada al personal del ayuntamiento, con otra encuesta que se había realizado también a estudiantes de Derecho Administrativo, tanto del grado en Derecho como del grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas que se imparten en la UNED. En concreto, la encuesta se realizó durante el curso 2020-2021. Y para llevar a cabo la selección de los géneros textuales que formarán parte del corpus, que ahora vamos a ver, se tienen en cuenta unos criterios, que son 5 en total, según el ámbito. En el contexto académico se tienen en cuenta la frecuencia del uso y la dificultad de escritura, y en el contexto profesional, en la encuesta del personal de la Administración Pública, se tiene en cuenta la frecuencia de uso, la dificultad de escritura y también la cantidad de texto plano que se tiene que escribir presente en los modelos. Combinando con una metodología determinada y combinando ambos criterios, los 5 géneros coincidentes son el informe, el requerimiento, la resolución, el contrato y el acta. Pasamos entonces a la segunda fase, destinada a la compilación, la selección y el análisis del corpus para posteriormente incorporar estos 5 géneros al redactor asistido Artex en el apartado de Administración Pública. Vamos a pasar también un poco por cada una de las fases. En la compilación, el objetivo era tener acceso a textos reales, a 20 textos por cada género textual seleccionado, para llevar a cabo o recoger un corpus total de 100 textos. ¿Por qué se define el número de 20? Bueno, pues para esto se parte de un estudio también, de 2 estudios, de Dacuña y Montané del 2020 y de Dacuña y otros de 2021, donde se concluye que un corpus de 20 textos resulta representativo para analizar géneros textuales de ámbitos especializados como es como es el de la Administración Pública. Tengo que señalar que en el proceso de trabajo para llevar a cabo esta selección se encontraron muchas dificultades para encontrar textos correspondientes al género textual informe. Por tanto, de acuerdo con el personal del Ayuntamiento de Madrid con el que trabajábamos, se propone hacer una modificación. Entonces, la modificación se hace en los siguientes términos. Como es difícil encontrar textos del género informe, se propone eliminar este género. Se subdivide el género resolución en resolución de un procedimiento administrativo, es decir, la que tiene carácter singular, a un particular, y resolución publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.
Y el acta de inspección, el género textual acta, se elige el subgénero acta de inspección, es decir, más específico. Por tanto, los 5 géneros textuales en los que se centra ahora la colaboración son contrato, resolución publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, resolución individual particular de procedimiento administrativo, requerimiento y acta de inspección. ¿Y cómo vamos a acceder a estos textos? Bueno, pues aquellos que están a disposición pública se obtienen de las páginas del Ayuntamiento, de la página web del Ayuntamiento de Madrid, porque obviamente son documentos públicos que están disponibles en abierto. Y respecto a aquellos que son dirigidos a ciudadanos en particular, se obtienen gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que nos proporciona un total de 214 textos. Se inicia entonces, a partir de este momento, un proceso largo de trabajo, complicado, para comprobar de todos estos textos que nos proporciona el ayuntamiento, cuáles cumplen los requisitos que han sido previamente definidos y descartar aquellos que no sean válidos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pues que se han fijado, en primer lugar, que se correspondan con los 5 géneros que hemos mencionado. Lógicamente, que tengan como emisor al personal del Ayuntamiento de Madrid y como receptora a la ciudadanía, que se publiquen en unas fechas determinadas que se señalan entre 2017 y 2021, cuyo objetivo es cumplir con la legislación vigente, en especial con las leyes de procedimiento administrativo que se publican en España en el año 2015, es decir, cuando ya han entrado en vigor estas leyes. Son textos que tienen una extensión entre 1 y 20 páginas, que pertenezcan a áreas del ayuntamiento diversas y que se trate de textos reales, es decir, textos que se hayan hecho llegar a la ciudadanía. Y por último, que estén constituidos mayoritariamente por texto escrito, es decir, que no sean meramente formularios. Con la colaboración del ayuntamiento y tras, como digo, un proceso de trabajo complicado, se logra completar este corpus de 100 textos, es decir, 20 por cada uno de los géneros textuales seleccionados. El siguiente paso es el análisis lingüístico del corpus. Aquí la metodología que se sigue es la misma para los 5 géneros textuales. Y el primer paso es fijar los criterios, es decir, seleccionar cuáles son los rasgos lingüísticos que se van a analizar. Para esto también se parte de investigaciones previas. Y se determina que a nivel textual se van a analizar los apartados, los títulos y los contenidos, es decir, por una parte la estructura de los textos compuesta por apartados y títulos y por otra parte los contenidos, es decir, todos aquellos elementos que tienen una función comunicativa. Y por otra parte, a nivel léxico, se va a analizar la fraseología, es decir, las frases que se usan, que se pueden usar para expresar esos contenidos. A continuación viene la fase de anotación del corpus, es decir, estos documentos se transforman en un texto plano y se importan los archivos en una herramienta denominada Atlas-TIC, que es un programa para el análisis cualitativo de datos. Esto lo hace una de los miembros del proyecto de investigación, la contratada predoctoral Sara Pistola. Se anotan los rasgos correspondientes con el nivel textual. A continuación hay que llevar a cabo la determinación de los rasgos textuales prototípicos de cada uno de los géneros, es decir, cuantificar los apartados, los títulos y los contenidos. Y para contabilizar esta frecuencia se determina que son prototípicos aquellos que tienen una frecuencia superior al 50% y serán opcionales aquellos que tengan una frecuencia entre el 40 y el 50%. Aquí tenemos un ejemplo de una cuantificación de los apartados y de los contenidos. Esto está obtenido de una del libro que al final de la intervención les pondré, que es el lenguaje claro y tecnología en la administración, y es en el caso de resoluciones publicadas en portales institucionales. Vemos un ejemplo de cómo se cuantifican tanto los apartados como los contenidos. Y a nivel léxico se van a seleccionar las frases que pueden ser útiles para el redactor y se va a proceder a se lleva a cabo un proceso de clarificación, es decir, adaptar estas frases a las recomendaciones de lenguaje claro más frecuentes para el español.
Aquí partimos del artículo publicado en Pragma Lingüística por Acuña y Escobar, recomendaciones sobre el lenguaje claro español en el ámbito jurídico-administrativo, análisis y clasificación. También se lleva en este punto, se lleva a cabo la validación jurídica, que es en la parte en la que, como he dicho al principio, tengo yo una principal implicación desde el ámbito del derecho administrativo. Lo que se busca es que estas alternativas más claras tengan significado, tengan contenido jurídico y precisión jurídica para que no puedan generar indefensión o inseguridad. El siguiente paso es, veamos aquí un ejemplo, perdón, de adaptación del lenguaje claro a la fraseología. Por ejemplo, a ver, voy a quitar un momento esto. Tenemos aquí un fragmento original que es un párrafo, como ven, muy largo, habla de la posible interposición de un recurso contencioso administrativo ante los juzgados contencioso administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, siendo el plazo para su interposición el de 2 meses contados desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo. O sea, este es un fragmento original de un texto. ¿Cómo quedaría la adaptación al lenguaje claro? Bueno, pues quedaría dividida en 3 párrafos, es decir, procederá a la interposición de recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso. En el caso de que pues, se puedan interponer más recursos, pues se indicarían en una lista. El segundo párrafo es relativo al plazo. El plazo para interponer el recurso es de 2 meses desde el día siguiente a la fecha en que se publica la resolución en el boletín oficial de la entidad de que se trate. Y por último, se hace referencia a cuáles son los artículos en los que está regulado, se regulan los requisitos y los plazos para la interposición del recurso. Es decir, que de la frase original que hemos visto, enorme, que prácticamente no se puede leer, se divide en 3 frases que queda mucho más clara. La primera relativa a que cabe la interposición del recurso, la segunda relativa al plazo y la tercera relativa a cuál es la normativa en la que se regula los requisitos y los plazos para la interposición. Esto sería un ejemplo de adaptación. El siguiente paso es la incorporación de estos 5 géneros textuales a Artex Claro en el apartado de Administración Pública. Es decir, las frases ya propuestas, es decir, la información lingüística ya validada jurídicamente, se incorporan a esta herramienta tecnológica de modo que puedan ser utilizadas directamente por el que está redactando el texto, la persona que está redactando el texto. Por esto hablamos de que es un asistente a la redacción, porque permite utilizar directamente estas frases. Entonces, obtenemos 5 fichas que aportan información al usuario, es como una especie de plantilla que permite ayudar al personal a estructurar de forma más fácil estos textos y le aportan al empleado público que se enfrenta a la redacción de un texto, le aportan información sobre cuál es la estructura, cuáles son los apartados y los títulos y cuáles son los contenidos que debe incluir en cada uno de los géneros textuales que hemos señalado. Así como cuáles son las frases adaptadas al lenguaje claro que puede utilizar para expresar esos contenidos y siempre sin perder la precisión jurídica. Esto es este es el resultado final, estas 5 fichas con toda esta información que se pueden utilizar directamente por el redactor del texto. Pero, como he señalado al principio, Artex tiene también otra herramienta, que es la de lenguaje claro, y no quiero dejar pasarlo sin hacer una breve mención. Esta otra herramienta se utilizaría para la redacción de textos, de cualquier otro texto que no esté incluido en los anteriores, en los que hemos citado. Entonces, en este caso, iríamos a la opción, aquí, esta es la página de entrada, iríamos a la opción esta, de textos en lenguaje claro, que se entra desde el mismo editor. Con esta opción permite al redactor revisar cualquier texto administrativo que vaya dirigido a un ciudadano, a cualquier ciudadano, a la ciudadanía, para ver si se ajusta a las recomendaciones de lenguaje claro para el español. El sistema es este, he hecho aquí un pantallazo, a la izquierda se presenta una estructura sencilla, ¿no? Con el cabezamiento, el cuerpo y el pie que debe tener el escrito, pero lo más interesante es la funcionalidad de revisión que aparece aquí en la parte derecha, no sé si se ve, en la que
una vez que se da el botón, se ha introducido el texto y se da este botón de revisar el texto, aparecen una serie de recomendaciones lingüísticas que van a permitir clarificar el texto para justamente adaptarlo al lenguaje claro. He puesto aquí algunas de las recomendaciones que aparecen, por ejemplo, la revisión de párrafos largos, la introducción de conectores al inicio de los párrafos, la división de oraciones largas, la variación de conectores para que no se usen siempre los mismos, el uso de la voz pasiva, la revisión de gerundios, la revisión de participios, la revisión, por ejemplo, de nominalizaciones verbales. Se propone la utilización de términos más transparentes o la sustitución de expresiones que pueden ser difíciles de entender o de palabras poco precisas, etc. Es decir, una serie de recomendaciones que además va señalando en un color donde se encuentran en el texto y da al usuario la posibilidad de modificarlas por la opción que propone el texto o la recomendación que hace. Como vemos, se trata siempre de una recomendación, es decir, el redactor puede decidir si en el contexto que está redactando le encaja o a lo mejor no le encaja. Entonces, vemos aquí ya claramente las funcionalidades de Artex. Para terminar un poco con lo que es esta herramienta, aparte de lo que ya hemos dicho, en cuanto a sus características, tengo que decir que es una herramienta gratuita y está en línea, se puede usar desde cualquier ordenador que tenga Google Chrome. Se puede usar, es un sistema seguro, que no pide datos personales y además se usa sin registro. Esto a mí me parece un dato muy interesante porque estamos hartos de plataformas en las que nos mandan registrarnos, nos piden contraseñas, pues aquí no hay registro. Es muy sencillo. Y permite guardar el texto en el ordenador y además existen varios formatos de exportación de textos. Por tanto, es una herramienta muy completa. Y pasamos ya a la tercera fase. La tercera fase, como todo proyecto y que tiene una repercusión, está en la transferencia real de estos resultados, ¿no? Ver cuáles son los resultados y validar estos resultados. Esto va dirigido, lógicamente, a que se incorporen a una administración, a que se evalúen los resultados y, por supuesto, como en cualquier proyecto, a la publicación de los resultados. Vamos a ver un poquito estas fases. La fase de transferencia de resultados se va a desarrollar en el marco de otro proyecto de investigación. En este caso es un proyecto denominado de prueba de concepto que lleva por título un prototipo tecnológico para la redacción de lenguaje claro, incorporación en la administración pública y análisis de su impacto en la ciudadanía. Para aquellos que no conozcan este tipo de proyectos, los proyectos de prueba de concepto financiados en la convocatoria de 2022, es decir, es muy reciente, tienen por objetivo transferir los resultados de proyectos de investigaciones anteriores, transferirlos a la administración, a la sociedad, a la empresa, es decir, para que todos esos resultados que se han obtenido como consecuencia de proyectos de investigación no se pierdan, no queden en el aire, sino que tengan una aplicación concreta y se transfieran a la sociedad en un plazo determinado de tiempo. Este proyecto es una continuación del anterior, de generación del conocimiento. Como digo, es muy reciente porque la resolución es de diciembre de 2022, por tanto estamos en los primeros meses de desarrollo de este proyecto. Como es una continuación del anterior, la colaboración del ayuntamiento pues, sigue siendo la misma y continúa en el marco de este proyecto. Uno de los objetivos objetivos generales señalados en el proyecto es incorporar el software Artex Claro en la administración pública y se plantea como primer paso el incorporarlo al Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? Pues porque es la administración con la que estamos colaborando y además porque es una administración significativa, porque cuenta con más de 27.000 empleados públicos. Por tanto, ya nos permite obtener datos constatables. Para el logro de este objetivo, se prevén varias acciones que ya se están llevando a cabo. Son las siguientes. En primer lugar, la incorporación de Artex Claro en el Ayuntamiento de Madrid. Para esto se hace a través de diversas fórmulas. Por una parte, se incorpora en el catálogo de recursos del Ayuntamiento de Madrid, de recursos disponibles para los empleados públicos. Es decir, en el intranet municipal, que se denomina Aire, se incorpora una pestaña con el acceso, el enlace Artex, para que los empleados puedan utilizarlo cuando lo consideren oportuno.
Pero además el Ayuntamiento de Madrid tiene previstos una serie de cursos, 5 ediciones al año, son cursos trimestrales que se desarrollan con un sistema de módulos. Pues en uno de estos cursos, que se denomina Introducción a la Comunicación Clara, uno de los módulos es precisamente la presentación y el manejo del sistema Artex. Por tanto, este sistema ya está integrado en uno de los módulos de un curso del Ayuntamiento de Madrid. Otro paso sería la evaluación de la herramienta por parte de los empleados públicos. La evaluación siempre es fundamental en un proyecto. Hay que tener el feedback de qué pasa con esto, si está sirviendo y cuál es el alcance. Para esto, y ligado al curso anterior, al que acabo de mencionar, de introducción a la comunicación clara, se ha diseñado una encuesta que, bueno, lógicamente es voluntaria para los empleados del Ayuntamiento de Madrid que realicen este curso. En la primera edición del curso se les ha enviado por email al finalizar el curso, pero para las siguientes ya se ha integrado con un enlace en el propio curso. Es decir, que todo aquel empleado público que realice este curso, al finalizar, puede acceder directamente al enlace de la encuesta y dar su opinión sobre cuál ha sido el impacto, cuál ha sido su experiencia en el uso de esta herramienta. Estamos ahora mismo, no podemos dar muchos más datos porque estamos ahora mismo en el proceso de obtener resultados. Una vez que se obtengan los resultados, se procederá a la optimización de Artex, claro, para mejorar todas aquellas sugerencias que sean oportunas. Y bueno, ya por último, como cualquier proyecto de investigación, todos los avances de la investigación se han publicado en numerosos artículos científicos, algunos de los cuales ya he ido mencionando a lo largo de la exposición, pero ahora quiero resaltar el libro El lenguaje claro y tecnología en la administración, que ha sido publicado en la editorial Comares y coordinado por la investigadora principal, Iria Dacuña, que refleja precisamente los resultados todos los resultados de la investigación obtenidos en el marco del proyecto. Ahí está, ahí lo tenéis. Hicimos un acto de presentación oficial el día 15 de marzo en la sede de Escuelas Pías de la UNED, donde estuvo el rector, estuvo también la coordinadora territorial de transparencia, Silvia Saavedra, estuvo el personal del equipo de trabajo del Ayuntamiento de Madrid y fue realmente interesante. Y hasta aquí un poco la experiencia de Artex. Muchas gracias por su atención, dejo aquí mi correo y bueno, ahora dejamos un ratito por si hay alguna duda, alguna pregunta o alguna opinión o alguna aportación. Estamos abiertos a todo. Muchas gracias. Genial, súper interesante. Bueno, vamos a empezar por, ¿se me escucha, no? Sí, si Si tienen alguna pregunta, saben que pueden ponerlo en el chat, que de hecho hay muchos comentarios. Y bueno, primero, preguntaban dónde se puede conseguir el libro, que no sé si se ve, no está saliendo ahora el libro, me parece. Les juro que, bueno, a ver, ahí. El libro está a la venta y el libro sí está a la venta. Entiendo que se puede encargar online y no creo que haya ninguna dificultad para... No, de hecho, dato real, bueno, yo lo compré por Mercado Libre. En Mercado Libre hay un importador que trae los libros de España y así fue como llegó a mi casa. Así que les estoy dando el dato certero, la experiencia de la usuaria. Bueno, sí, está a la venta, se puede conseguir, hay distintos portales por los que se puede conseguir y bueno, depende del país, les va a convenir una vía u otra, eso van a tener que fijarse qué es lo mejor. Después... no sería mejor preguntarle a los usuarios, creo que no entiendo. Bueno, acá hay una pregunta, es larga, pero a ver si puedo hacerlo como más cortito. Sí, el foco porque vos hablabas del tema de las encuestas que se le habían hecho a los funcionarios y en relación con eso, lo que pregunta María Liz es
Si a ella le interesa, el foco obviamente de que el ciudadano entiende, dice, ¿no sería mejor preguntarle al usuario qué es lo que no entiende y sobre la base de eso sería hacer la traducción al lenguaje claro? Bueno, yo no hablo de traducción en lenguaje claro porque no existe una traducción en lenguaje claro, pero bueno, eso es un tema aparte. Les pregunto a los funcionarios que no tienen por qué tener habilidades de redacción y además están teñidos de lenguaje técnico. A mí, hacer referencias a lo contencioso o ese tipo de cuestiones implican tener un vínculo con un abogado. ¿Alguna vez hizo alguna prueba desde el lado de la gente, del usuario, el receptor de las comunicaciones? Vamos a ver, claro, la ciudadanía, los estudios con la ciudadanía son muy complicados. Creo que dentro del equipo de investigación se está llevando a cabo alguno. El tema es que nosotros nos focalizamos en cómo cuando la administración es el emisor, es decir, buscamos, lógicamente para los ciudadanos también puede ser complicado y también a través de Artes Claro hay hay posibilidades y hay textos en los que se facilita la redacción desde el punto de vista del ciudadano. Pero en concreto lo que yo he presentado aquí hoy es, y en lo que se ha hecho toda esta investigación y este estudio y la elaboración, el análisis lingüístico es con estos 5 géneros, porque el foco se ha puesto en la comunicación por parte de la administración al ciudadano. Es decir, buscamos que desde la redacción de los textos vemos que no hay párrafos largos, no está claro, las frases son complejas, la terminología es muy complicada, no es cercana. Por tanto, se quiere incidir en el punto de la administración, no tanto en el del ciudadano. El ciudadano es el destinatario, por tanto tiene que comprender. Entonces, el foco, yo creo que es fundamental hacerlo en el emisor del mensaje, porque si el emisor del mensaje lo hace incorrecto, este mensaje no llega. Si el emisor del mensaje es claro, es correcto, es limpio, el mensaje llega. Luego, que el ciudadano tenga mayor o menor dificultad es diferente. Y hablamos siempre, claro, de ámbitos en los que es directamente la administración con la ciudadanía. Lógicamente, hay muchos otros ámbitos jurídicos en los que intervienen profesionales, intervienen abogados, como es el ámbito judicial, en los que es diferente, el uso del lenguaje es distinto y ahí la intervención de profesionales lo que hace es justamente limar esas dificultades, ¿no? Pero aquí lo cierto es que los textos muchas veces llegan directamente a los ciudadanos. Pago de multas, Hacienda, tenemos numerosos sectores. Por tanto, es el ciudadano el que debe entenderlo y el foco tiene que ponerse en cómo se emite ese mensaje, cómo sale el mensaje. Por tanto, el estudio se ha hecho desde el emisor, el que redacta, ¿no? ¿Cuál es la impresión del emisor? ¿Qué dificultades tiene para redactar esos textos? ¿Cómo concibe que esos textos se podrían mejorar? Si considera que un redactor asistido le podría ayudar. Es decir, hemos puesto el foco en el emisor, sin perjuicio de que lo otro sea también muy, muy, muy interesante, por Claro, tal cual. supuesto. Bueno, preguntaban si se podía acceder desde cualquier lugar del mundo a Artex. Entiendo que sí, que es Sí, de por acceso supuesto. público. Si te parece, les recordamos la dirección, el enlace. Sí. Ahora se los pongo yo por el chat. Otra de las preguntas tenía que ver con el libro. Bueno, el libro se llama Lenguaje Claro y Tecnología en la Administración. Lo estoy escribiendo también en el chat, así que ahí lo pueden consultar. Iria Dacuña es la directora, la editora del libro, ¿sí? Pero bueno, está integrado por un montón de artículos que bueno, están desarrollados por los mismos investigadores que trabajan en el proyecto de Artex. Me digo bien, ¿no? Eso es, perfectamente. Después, bueno, preguntaban si se consigue en Uruguay, en distintos lugares. Dicen que ya están están investigando sobre la página de Artex y ya están haciendo pruebas, así que eso es muy bueno, que la gente investigue y que no se quede como en la actitud pasiva. Eso es muy, muy bueno. Muy bueno, sí. Y acá tengo otra pregunta de Angie Portillo. Dice, ¿hay interés o propuesta para implementarlo en otras dependencias o incluso traerlo a otros países? Es un sistema abierto, los estudios. De momento los estudios se están haciendo por un equipo en España y sí que se va a ampliar a otros ámbitos. De hecho, hay otros ámbitos que ya se han trabajado, son los que he dicho al principio.
Si queréis puedo entrar en el sistema y así podemos verlo. Vamos a ver. Y lo puedo compartir. Sí, creo que puedes compartir sin problema. A ver, un segundito, porque puedo entrar directamente para que lo vean en directo cómo es. Disculpad. ¿Podés? A ver, Ahí sí, está. aquí está. Vamos a ver, poniendo Sistema Artex, entra en esta página. Aquí podemos entrar en géneros textuales en ámbitos especializados. Y hemos visto que tenemos lo de la administración pública. Estos son los textos que puede escribir la ciudadanía. Estos son géneros dirigidos por los ciudadanos a la administración. Alegación, bueno, no voy a ir entrando uno a uno, pero bueno, aquí se pueden ver todos y estos son los 5 géneros de los que hemos hablado que están adaptados al lenguaje claro. Estos también están en parte adaptados al lenguaje claro en cuanto a la fraseología, o sea que también es muy interesante, pero podemos ver que hay otros ámbitos que también se están desarrollando. La medicina, el turismo, el ámbito académico. Aquí vemos estos textos. Y aquí tenemos la funcionalidad que he comentado con anterioridad, que es, esto es sencillo, es una breve estructura donde indica cuáles son las partes de un texto y aquí se da la opción de revisar y es que aquí, bueno, claro, no lo puedo poner porque habría que copiar el texto, pero al revisar salen todas esas funciones. Veo que hay una mano levantada. No estaba atenta a las manos. Nos consta, tengo entendido que nos consta que se usa en el Poder Judicial de Corrientes en Argentina, el sistema Artex. Sí, es verdad. También están preguntando si se puede, digamos, si lo pensaron o si está pensado para adaptarlo a los tipos de texto o a la configuración de cada tipo textual de cada país. O si lo tienen pensado para algún momento. Bueno, esa información realmente yo no la tengo, formo parte del equipo. Las posibilidades de desarrollo de Artex son muchas, pero lógicamente esto es un trabajo muy complicado. De momento se está trabajando en España y en el futuro, bueno, pues las posibilidades que pueden surgir de aquí son muchas, pero bueno, en cualquier caso está ahí y se puede utilizar en cualquier país. Esto es universal, vamos, universal en el lenguaje en español, lógicamente. Tal cual. Bueno, y me había pasado a Nina también de la página de Artex, del Twitter de Artex, que se los voy a dejar en el chat porque justamente habían Sí. anunciado hoy el tema de la ISO y bueno, ahí contaban ya unas cuantas cosas en relación con el tema de, bueno, hay mucha información y mucho contenido sobre todas las actividades que desarrolla el equipo de investigación de Artex. Está buenísimo el tweet. Sí, porque se ha publicado recientemente la primera parte, es lo que se cuenta, pueden tener acceso en el Twitter de Artex, de la norma ISO del lenguaje claro. De momento creo que está solamente en inglés y en francés, pero bueno, en el futuro se publicará también en castellano. Por tanto, esto es un paso también adelante. Sí, En y este hay campo. una pregunta que me había quedado colgada. Preguntaban más o menos cuánto es la trayectoria o desde cuándo hay interés por el lenguaje claro en relación con el español. Porque, bueno, es obvio que es más tardío que el del inglés, ¿no? Es más tardío, pero yo creo que esto se está desarrollando muy intensamente en la última década y en especial en los últimos años. En los últimos años cada vez hay más estudios que están focalizando, viene un poco en el marco global de un buen gobierno, de una administración cercana a los ciudadanos, también del desarrollo de todo lo que es la participación ciudadana.
Yo creo que forma parte de esta nueva forma de gestionar las políticas públicas en las que se pretende que la administración no sea un ente que quede alejado de la ciudadanía, sino que se busca una cercanía, una eficacia en la gestión y se integra a los ciudadanos también en el propio desarrollo de las políticas públicas. Por tanto, como parte de todo este proceso que se está produciendo globalmente, pero en especial en los últimos años, también en la línea del lenguaje claro está siendo muy intensa. Muy intensa yo diría que en la última década, no tengo los datos exactos, pero creo que la última década, pero en especial en los últimos años, y cada vez con más intensidad. Yo creo que en esto no hay vuelta atrás y seguimos esta línea que es muy positiva y muy fructífera para unas mejores relaciones entre la ciudadanía y la administración en todos los ámbitos. Sí, y además se está desarrollando, sobre todo en los últimos, creo que también en los últimos 10 años fue el cambio de foco en relación con la accesibilidad. Y a cuento de eso hay dos preguntas. Una que tiene que ver con si Artex está pensado también para, desarrollado para personas que tengan algún tipo de imposibilidad o visual o bueno, digamos, dentro de lo visual sería, para que sea más accesible, es decir, si tiene alguna parte de audio. Algo de No, eso. no tengo mucha constancia de esto, creo que no, pero no estoy yo en la parte técnica del desarrollo de Artex, por tanto no les puedo responder. En cualquier caso, nos pueden hacer la pregunta por email sin problema o a través de Twitter o de cualquier otro canal y la respondemos con más exactitud. Está bien. Y la otra pregunta que viene también por ese lado, que la desarrolló Magdalena, ella pregunta cuál es la relación del sistema en relación con el lenguaje no sexista, si lo contempla. Esto es el lenguaje de la administración, no hay una precisión específica que adapta el lenguaje administrativo, por tanto, creo que sí, en principio no hay una precisión dirigida al lenguaje no sexista, pero es el lenguaje de los textos de la administración, no veo que tenga que haber una especial consideración. Bueno, eso depende. Acá en Argentina es una de las preguntas siempre constantes en relación con el... Ah, sí. Sí, no, es muy, muy complejo y se discute mucho al respecto. Sobre todo el tema de, bueno, dentro de las formas de los documentos es muy común que acá te digan el señor fulano de tal o la señora fulana de tal o doña, y no necesariamente tenés una garantía de que esa persona se perciba señor, señora, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones vienen por el lado a veces de una bajada. Y en En algunos cualquier lugares caso, como persiguen, es... Sí, perdón. no, en algunos lugares persiguen específicamente evitar el sesgo para que no, digamos, para que tenga una política inclusiva. Sí, sí, claro, por supuesto, las políticas inclusivas en España también, y lógicamente tiene que ser así, pero como es un asistente a la redacción, esto no impide que la persona que esté redactando considere y ponga la frase como decida en cada momento. O sea, aquí estamos adaptando el lenguaje jurídico, por tanto, el lenguaje jurídico en sí mismo no es sexista ni deja de serlo. Simplemente se está intentando determinadas expresiones, terminologías, frases que pueden ser enrevesadas, complicadas, que pueden ser complejas, muy largas, se está buscando su simplicidad, su clarificación con unas recomendaciones de lenguaje claro. El redactor es libre de, por supuesto, utilizar las expresiones que quiera para dirigirse a los ciudadanos. Ahí no hay limitación, vamos. Esto partimos siempre de que son recomendaciones. Son Claro, sí, sí. recomendaciones. Eso hay que tenerlo muy claro también. Claro, bueno, eso quizá sea importante aclararlo porque no sé si todo el mundo conoce que hay distintos tipos de sistemas para aclarar o allanar un texto. En algunos lo reescriben, Artex lo que hace es recomendar, ¿no? O sea, te dice, acá pusiste muchos gerundios, no, no así, pero esa sería la idea, ¿no?
Sí, 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 claro. Como he explicado, respecto a los 5 géneros textuales, da claramente la estructura, las frases, los títulos que se tienen que utilizar para expresar unos contenidos, y en todos aquellos textos que se quieran redactar, que se salgan de estos 5 géneros, lo que hace es justamente hacer unas recomendaciones adaptadas al lenguaje claro en español, de frases largas, de gerundios, de participios, de terminología, de un poco lo que hemos mencionado. Claro, sí, tal cual. Bueno, dice corregir cualquier texto solo jurídico. Bueno, eso ya lo hemos visto también, hemos visto que se pueden intervenir con Artex textos académicos, textos jurídicos, administrativos, Sí, no solo de jurídicos. todo. De hecho, yo he probado con textos de difusión, de nivel de divulgación, cosas muy sencillas, y las intervienen muy bien. O sea, queda muy limpito el texto si uno sigue las recomendaciones. Es muy eficiente en ese sentido. Gabriela pregunta justamente por lo que acabamos de contar, si podés recordar cuáles son los 5 textos que comprende. Mira, voy a volver a compartir la página y así los podéis ver en directo. Ay, perdón un segundo. Un momento, que quito. Mira. ¿Se está viendo? Sí, Sí, ¿no? sí. Vamos allá. Mira. Aquí están entrando en Artex, en géneros textuales de ámbitos especializados, administración pública, que es el ámbito que hemos analizado. Tenemos el requerimiento, entonces se puede entrar de modo que una vez que se entra, el sistema ofrece cuáles son la estructura que se tiene que seguir, el Exacto. cuerpo y el cierre. Tenemos el acta de inspección con todos sus apartados, sus títulos. Tenemos el contrato, lo mismo, con todas sus partes, antecedentes, las cláusulas del contrato, por ejemplo, muy detallado. La estructura completa. La resolución publicada en portales institucionales, igual, con toda su estructura, se va viendo aquí. Entonces, el redactor va siguiendo todos estos puntos, estas recomendaciones, y puede redactar ese género textual directamente. Y luego la resolución dirigida a un particular, exactamente lo mismo, con toda la estructura que se puede ir desplegando y se va viendo exactamente la recomendación de lo que se tiene. Vamos, esto no es una recomendación, esto es la estructura que tiene que llevar este género textual. Entonces, siguiendo este modelo, se puede redactar perfectamente cualquiera de estos textos. Gabriela pregunta por los dictámenes. El dictamen es lo que ustedes llaman resolución. Sí, no sé muy bien a qué le llaman dictamen, pero un dictamen es un informe, realmente. Claro, sí, es eso. Sí, sí. Es un informe. Sí, Eso refiere a ese podría, tipo sí, textual. sí. Lo que pasa es que tenemos nombres distintos acá. Sí, tenemos nombres distintos. Es un problema a veces, pero sí es la resolución. Igual desconfíen, pues yo soy lingüista, no soy especialista en texto administrativo, pero estoy casi segura de que es la resolución. Ya sea publicada o dirigida a una persona en particular, ¿sí? Y el informe es eso, Gabriela, también está dentro de la forma de resolución para España. Así que ahí tenés más o menos la información. Habría que ver qué tipo de informe estás preguntando, porque en algún caso puede llegar a ser un acta, pero habría que ver. Bueno, creo que respondimos todas las preguntas o el grueso de las preguntas de la gente. Recordamos por las dudas que, bueno, nosotros vamos a seguir reuniéndonos todos los jueves. El próximo jueves es el encuentro, si no me equivoco, con Cristina Carretero, que también volvemos a viajar a España virtualmente para seguir escuchando a expertas, en este caso en
discurso jurídico, lenguaje claro y cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad. Realmente para nosotros es un aprendizaje enorme que estamos haciendo porque de verdad escuchar a especialistas como vos, Susana, o bueno, todos los que están exponiendo es realmente primero un placer, es súper divertido, es apasionante desde el punto de vista de la, digamos, de todo lo que uno puede descubrir, y además el lenguaje claro creo que no tiene límites. Así que te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, que hayas tenido la generosidad de darnos una clase a esta hora de la noche en España. Y bueno, nos estamos viendo próximamente en las siguientes clases, y saben todos que están súper más recontra, hiper, más que invitados. Pues muchísimas gracias, Nuria, y muchas gracias a todos. Cuánto público, qué maravilla. Un placer haber estado aquí compartiendo esta experiencia y bueno, pues muchas gracias. Hasta la siguiente, que nos veamos. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en otra reunión virtual. Ojalá Seguro, que en algún momento sean presenciales. eso, seguro que sí. Pues Bueno, muchísimas muchas gracias a por todo, todos. ¿eh? Gracias. Chao. Bueno, les agradecemos de parte del instituto. Veo que bueno, sigo también con un poco mal de internet, así que me voy a despedir muy rápido, así no se me corta. Gracias, Susana, muchas gracias por la clase de hoy, y gracias, Nuria, por haberme cubierto al principio, que estuve mal, y por estar todo el encuentro. Bueno, muchas gracias y los esperamos en próximos encuentros del instituto. Hasta pronto. Gracias a todos. Chao.